con relación a las insulinas. Como generalidades, podemos ver para recordar un poco sobre la insulina. Es una hormona peptídica anabólica, ¿no? Que es esencial para la homeostasis de la glucosa. Su ausencia o la resistencia a su acción definen la diabetes. La farmacología de la insulina no se memoriza, se comprende. Su aplicación correcta va a marcar la diferencia entre un control óptimo y una complicación grave. Vamos a ir viendo más adelante todos estos detalles. La insulina es una hormona anabólica, nuevamente recordamos, ¿no? Central en la regulación de la glicemia. En otros textos van a ver que dice glucemia, ¿no? Es más por países, pero nosotros aquí manejamos el término glicemia, ¿no? En farmacología se usan preparaciones de insulina, ¿no? Humanas y análogos de insulina. ¿Para qué? Para sustituir o suplementar la secreción endógena en la diabetes tipo 1, en la de tipo 2 avanzada y otras situaciones. Por ejemplo, en el embarazo, en una cetoacidosis, en un estrés quirúrgico, puede haber también, ¿ya? En el síndrome de ovario poliquístico, en ginecología también se maneja lo que es la insulina. Las formulaciones van a diferir de inicio en el pico y en la duración de cada una de las insulinas, lo que nos va a permitir individualizar, ¿no? La terapia basada en necesidades basales, en ejercicio y también en las prandiales. ¿Cuál es el mecanismo de acción de la insulina? Ya lo hemos llevado en fisiología, seguramente también lo están repasando en fisiopatología. La insulina es una hormona, nuevamente repetimos, peptídica, que está producida por las células beta de los islotes de Langerhans en el páncreas, ¿no? Estos islotes lo han debido ver también en anatomía patológica, ¿no? Su función principal va a ser la regulación de los niveles de azúcar, ¿no? De glucosa en la sangre, a lo que llamamos glicemia o glucemia, lo les he dicho, promoviendo su almacenamiento en tejidos como el músculo y el tejido adiposo, además de la utilización en el metabolismo energético. Necesitamos del azúcar para poder estar activos, ¿no? De acuerdo a qué actividad realicemos. Los deportistas van a necesitar mayores cantidades de azúcar, ¿no? Un régimen de insulina va a reducir la glicemia al promover la utilización de glucosa en el músculo graso. Va a inhibir su producción en el hígado mientras simultáneamente va a estimular el anabolismo. Vamos un poco a la farmacocinética. La mayoría de los fármacos se administran por vía subcutánea, dependiendo del tipo, puede ser también IV. Este tipo de intravenosa se usa en situaciones de emergencias. Se va a distribuir a nivel intravascular y a nivel de los tejidos diana y va a circular libremente en el plasma. Su metabolismo va a ser hepático y renal a través de la insulinasa y la excreción va a ser renal. Con relación al uso en el embarazo, una gran mayoría es de tipo C, pero también hay de tipo B. Entonces, esta es la antigua clasificación de la FDA. Desde el año 2015, esta información debe ser narrativa en el etiquetado, ¿no? Lo que llaman ahora el PLR, ya del inglés Pregnancy and Lactation Rule, ¿ya? Entonces, estas características que deben estar en el etiquetado se basa en la experiencia y en la evidencia que existe. Ustedes han debido escuchar sobre la medicina basada en evidencia, ¿no? Entonces, ¿qué van a hacer? ¿No? Este tipo de detalles son preferidos, estos medicamentos son preferidos durante el embarazo, ¿ya? No, ¿por qué? Porque no atraviesan la placenta, pero siempre se recomienda revisar la información de la ficha técnica que se debe encontrar en el etiquetado, ¿ya? La clasificación de las insulinas, bueno, pues se van a clasificar según su perfil farmacocinético de inicio de acción, del pico
el máximo y la duración del medicamento tras la inyección subcutánea o por vía intravenosa si es que se usara este. Entonces tenemos 5 tipos. Los análogos de acción ultra rápida, los prandiales o los bolos, la insulina de acción rápida, regulares, la insulina de acción intermedia y los análogos de acción prolongada. Y también pueden haber unas premezclas, ¿no? Vayamos al primer grupo, que son los análogos de acción ultracorta. Estos van a ser modificadas para disociarse en monómeros casi instantáneamente una vez que se aplican, ¿no? Se administran entre 0 a 15 minutos antes de las comidas, ¿no? De las principales comidas especialmente. En este caso podría ser el almuerzo y la cena, ¿no? Entre estas tenemos la insulina Lispro, la insulina Aspart y la insulina glulicina. Ya son los nombres comerciales. De inicio, el inicio de este medicamento va a ser entre 5 a 15 minutos. Su pico va a ser entre 1 a 1.5 horas y su duración entre 3 a 5 horas. Entonces, este medicamento lo vamos a usar de forma intravenosa y en emergencias. En el grupo 2 tenemos las insulinas de acción rápida, también conocidas como regular. Esta insulina es humana y es recombinada. Entonces, por eso vamos a encontrar la letra mayúscula R en estos medicamentos, como observamos acá, ¿no? Esta tiene formas de hexámeros, que deben disociarse y se administran entre 30 a 45 minutos antes de las comidas, ¿no? Tiene mayor tiempo de acción, ¿no? Su inicio va a empezar entre los 30 y 60 minutos, o sea, entre la media a 1 hora, ¿no? Su pico máximo lo vamos a ver a las 2 a 3 horas, ¿no? Después de la administración, y nos va a durar entre 5 a 8 horas. Entonces, este medicamento lo podemos usar cada 6 o cada 8 horas, ¿no? Nota, es la única insulina para uso intravenoso, ¿no? Tenemos el tercer grupo de insulinas, que es la insulina de acción intermedia. Esta está diseñada para una absorción mucho más lenta. Entre estas tenemos la muy conocida insulina NPH, ¿no? Esta insulina es una suspensión regular cocristalizada con protamina, ¿ya? Estas proteasas tisulares deben degradar la protamina para liberar a la insulina, las proteasas que habíamos mencionado en el metabolismo, ¿no? El inicio va a ser de 1 a 2 horas posterior a la administración, con un pico máximo entre 4 a 8 horas, y este puede ser variable, ¿no? La duración entre 10 a 18 horas, por lo que podemos dar este medicamento cada 12 horas. Su alta variabilidad y su pico pronunciado aumentan el riesgo de hipoglucemias nocturnas. No, si bien es más práctico usar la insulina NPH, pero nos puede producir hipoglucemias. La hipoglucemia es pues la baja del azúcar y esta puede estar por debajo de 60 y puede causarnos algunos trastornos. Tenemos al grupo número 4, que son los análogos de acción prolongada. Estos son basales, también conocidos como basales. Estos están diseñados para proveer una cobertura basal estable, sin picos, por eso se llaman PACLES, y de larga duración. En este grupo vamos a tener a la insulina glargina U100, ¿ya? Esta insulina es soluble a pH ácido en el vial, pero va a precipitar a un pH neutro en el tejido subcutáneo, formando un depósito del que se libera lentamente, ¿no? Su inicio va a ser entre la hora o 2 horas después de su administración. Este no tiene picos significativos, ¿no? Y una duración de 20 a 24 horas, ¿no? Entonces, una vez al día podemos usar este tipo de insulinas. Tenemos a otro grupo del mismo cuarto grupo, ¿ya? Que es la insulina de Temir, ¿ya? Esta va a poseer una cadena lateral de ácido graso que permite la unión reversible
a la albúmina plasmática y va a crear un reservorio circulante, ¿no? Esta va a tener un inicio entre 1 a 2 horas. El pico va a ser leve o ausente. Este cuarto grupo hemos dicho que no tiene picos, ¿no? Duración entre 12 a 20 horas, ¿no? A menudo requiere 2 dosis al día porque no alcanza las 24 horas, ¿no? También en este grupo tenemos a la insulina de Gludex, ¿no? Esta es una forma de multiexámeros ya extremadamente largos en el depósito subcutáneo que se disocia muy lentamente. El inicio de acción de esta insulina es a la hora. Esta no tiene picos y la duración puede ser hasta 42 horas. Es ultra prolongada, ¿no? Entonces, 42, casi 48, casi 2 días, ¿no? Tenemos a otro tipo en este mismo grupo, que es la insulina glargina U300, que es la misma molécula de la insulina U100, pero 3 veces más concentrada, ¿no? Entonces va a formar depósitos subcutáneos más compactos, con menor superficie, y va a resultar en una liberación aún más lenta y prolongada. Entonces, esta no tiene un tiempo o sea, no tiene, o sea, actúa rápidamente y la duración va a ser más de 24 horas, incluso se dice que hasta 36 horas. Entonces, esta podemos usarla incluso cada 3 días, ¿no? Las premezclas, ¿no? Son las combinaciones ya fijas de una insulina prandial, de una rápida o ultra rápida y una intermedia. Entonces, aquí vemos combinaciones de 70 a 30 unidades en 1 ml, ¿no? De NPH, 70 NPH y 30 de insulina regular, ¿no? O la 75-25, ¿no? Que es la Lipro y la protamina Lipro. Ya es entonces una combinación, es una suma, ¿no? ¿En qué patologías vamos a usar las insulinas, ¿no? La primera patología que se usa la insulina es en la diabetes mellitus tipo 1, conocida también como DM1, ¿no? Es una insuficiencia absoluta de insulina, ¿no? Y el tratamiento es de por vida. Antes se decía que este tipo de diabetes daba a las personas jóvenes, ¿no? Y era la diabetes infantil, ¿no? Pero ustedes saben que en medicina 1 más 1 no es 2, ¿no? Puede haber casos excepcionales en los que se puede encontrar este tipo de diabetes ya en jóvenes o incluso en adultos, ¿no? Diabetes mellitus tipo 2, conocida también como la del adulto, ¿no? Si es que no funciona, bueno, los pilares fundamentales de la diabetes son la dieta, el ejercicio, ¿no? Luego el medicamento y son como pilares, ¿no? Del tratamiento de la diabetes. Entonces, si no hay un control con la dieta, con el ejercicio, con los antidiabéticos orales, pues entonces los inyectables tendrían que ser parte del tratamiento, ¿ya? Ya estos, pero en una diabetes mellitus muy, muy, muy avanzada y muy descontrolada. No sé si ustedes han podido ver en la práctica clínica en primer y segundo año pacientes con diabetes. No, el paciente con diabetes, en su gran mayoría, ¿no? No, no quieren hacer ni dieta ni ejercicio, ¿no? En estudios recientes se ha comprobado que al hacer dieta podemos reducir la glicemia y además podemos reducir la presión arterial. O sea, no solo nos sirve para reducir la glicemia, el ejercicio igual, ¿no? Nos sirve para reducir tanto la presión arterial como el azúcar en sangre. ¿En qué tipos más o en qué situaciones más de diabetes mellitus tipo 2 lo vamos a usar? En fracasos al tratamiento con antidiabéticos orales, ¿no? Entonces se tendría que hacer una triple terapia. Entonces hay pacientes, no se olviden que habíamos dicho que este tratamiento se debe comprender, ¿no? O sea, es individualizado.
Es fácil dar AINES, por ejemplo, ¿no? Paracetamol 500 miligramos bioral cada 8 horas, pero en estos pacientes es multifactorial, más o menos diríamos, ¿no? Porque depende de cuánto ejercicio hace, cuál es su oficio, si está sentado, si está parado, cuál es su dieta, ¿no? Porque en este último tiempo, si tú preguntas dónde almuerza, generalmente, bueno, la mayoría de los pacientes te van a responder en la calle, ¿no? Y en la calle lo que hay más son frituras, ¿no? Existe comida chatarra, ¿no? Entonces ese tipo de dietas no nos va a favorecer. Sin mentirles, hace poco, ¿no? Una paciente me dice y me indica que está tomando metformina, ¿no? Que es, bueno, es un hipoglicemiante oral, pero va como ejemplo, ¿no? Metformina casi cada 8 horas, incluso cada 6, porque dice que toma siempre con las comidas, ¿no? Y me llamó mucho la atención. Y esta persona al hacer interrogación, ¿no? Al descubrir un poquito más sobre su dieta, pues toma Coca-Cola, consume pan, o sea, su dieta no la ha cambiado, ¿no? Y yo dije, con razón, pero es necesario siempre indicarles que tienen que concientizarse, ¿no? De que tienen diabetes primero, ¿no? Y deben saber que a la larga, si no tienen buen control, bueno, sus riñones van a dañarse, ¿no? Y van a morir como hace poco creo que estaba saliendo en los TikToks, ¿no? Los hermanos riñones. Entonces hay que concientizar mucho, ¿no? A los pacientes con diabetes. Puede Podemos usar en los casos de cetoacidosis diabética o estados hiperglucémicos hiperosmolares, ¿no? En emergencias, ¿no? Hemos dicho situaciones de estrés metabólicos agudos, ¿no? Una cirugía nos puede causar estrés, vamos al hospital sin diabetes y podemos salir con diabetes, ¿no? Y como ahí tenemos como ejemplos, ¿no? El infarto, una cirugía mayor, una infección grave puede producirnos diabetes, ¿no? En mujeres embarazadas o en periodo de lactancia. Eh, para cuando se hace un control prenatal, por ejemplo, no ya sea en primero o segundo nivel, parte de las pruebas solicitadas de rutina, de control, ¿no? Es la glicemia o la glucemia, ¿no es cierto? Entonces debe estar, ¿no? En pesquisa, además que se registra en el control prenatal, ¿no? En la hoja del CLAP, eh, en la hoja del CLAF se registra, ¿no es cierto? Tanto antes de las 20 semanas como después de las 20 semanas. En pacientes con insuficiencia renal hepática, igual tenemos que ya empezar a usar porque ya los hipoglicemiantes orales no son suficientes, ¿no? Además, podemos usar como terapia inicial en pacientes con hiperglicemia severa, sintomática, ¿no? O una hemoglobina glicosilada mayor a 10. Ahí está también, ¿no? La diabetes gestacional cuando la dieta y el ejercicio no son suficientes, en una cetoacidosis diabética. Un paciente puede hacer una cetoacidosis con 300 miligramos de azúcar en sangre como con 500, o sea, no sabemos cómo va a reaccionar cada cuerpo, ¿no es cierto? Entonces, a veces los pacientes llegan inconscientes, no tanto a la consulta o emergencia, entonces lo primero que se debe hacer es laboratorios y dentro de ese kit o de esa solicitud de laboratorios tenemos que hacer glicemia, ¿no? El compañero de mi hermano, por ejemplo, tenía un tumor que producía insulina en el páncreas y este tumor, bueno, se lo conoce como insulinoma, ¿no es cierto? Entonces, esto hacía que él casi tenga los síntomas de un diabético, no comía harto, tenía mucha sed, todo eso, pero cuando no comía, cuando tenía periodos de ayuno, diremos así, de más de 4 o 6 horas, su azúcar bajaba a menos de 60 y bueno, pues como quien dice por ahí se volvía loco, ¿no? Entonces a él había que administrarle dextrosa, no solo al 5%, sino al 10%. Y cuando fuimos una vez al hospital Corea, le dije, tiene hipoglicemia, y no me creían, ¿no? Tiene hipoglicemia, no es la primera vez que le pasa, y justo, ¿no? Estaba con 40 de glicemia.
Entonces, una vez que han tenido el resultado, recién se han asustado y le han puesto. Lo más peligroso en un paciente con diabetes es la hipoglicemia. Es más difícil sacarles de la hipoglicemia que de una hiperglicemia, por ejemplo, ¿no? De valores altos. ¿Por qué? Porque produce más daños, ¿no? Estados de hipoglicémicos severos, ¿no? Una hiperglicemia inducida por fármacos como los corticoides nos pueden producir también, ¿no? Una nutrición parenteral. Su uso nos va a ayudar a prevenir las complicaciones crónicas cardiovasculares, renales, neuropáticas, oculares asociadas a la hiperglicemia. Eh, Puede ser que sirva o puede ser que no sirva, pero dentro de la consulta a los pacientes siempre les digo que el azúcar en nuestro cuerpo es como el agua en el motor de un auto, va oxidando todo, ¿no ve? Les digo, sí, me dicen, ¿no? Entonces, igual de la misma manera, el azúcar va dañando, ¿no? Todo nuestros órganos nobles, ¿no? Va a dañar la retina, va a dañar el riñón, ¿no? Va a dañar el corazón, ¿no? Como estamos viendo. Entonces es importante hacer un buen control del azúcar. Dentro de las contraindicaciones vamos a tener contraindicaciones absolutas, como es la hipersensibilidad, ¿no? Que se conozca ya a la insulina, ¿no? O a los excipientes de la formulación. Esto puede ser raro, pero no hay que descartar que un paciente nos haga una hipersensibilidad, ya sea a la insulina o a cualquier otro medicamento. Otros dicen también, otra literatura indica que como contraindicación absoluta puede ser también la hipoglicemia que pueda producirnos ya con anterioridad, ¿no? Hay pacientes que vienen y te dicen, no, ya ese medicamento no, porque ya me ha producido una hipoglicemia, ¿no? Bueno, no dicen me ha producido una hipoglicemia, dicen, no, casi me ha matado, dicen, ¿no? Y tiene razón, porque sí le ha producido una hipoglicemia, ¿no? Adverso que tiene la insulina es el más frecuente, pero es potencialmente grave, puede ser incluso mortal, ¿no? Especialmente en pacientes con alteraciones renales o hepáticas, ¿no? Y también en el grupo de mayores de 60 años, ¿no? En los ancianos tienen de mayor riesgo, son de mayor riesgo. Las variaciones en la absorción por el sitio de la inyección, ¿no? El paciente puede tener ejercicios en el área donde se pone la inyección, la temperatura, aquí en el alto vemos que es muy variable, ¿no? Salimos en sol, estamos en la ceja en lluvia y llegamos en sol también a la universidad, ¿no? Más o menos así es nuestro clima, ¿no? Entonces, a esto se puede tener este paciente una lipodistrofia, que es la lipohipertrofia por múltiples inyecciones en el mismo sitio, ¿no? También en el ajuste del horario, en el ajuste de las dosis, por ejemplo. No es tan sencillo manejar un paciente con insulina, ¿no? Porque el paciente ya tiene que conocer cuándo se le está subiendo el azúcar, cuándo está bajando su azúcar o cuándo come copiosamente, qué es lo que tiene que hacer. El paciente con diabetes tiene que tener su glucómetro a mano para estarse midiendo constantemente, ¿no? Lo que también tenemos que ver y tener precauciones en el uso de la insulina es el cambio de la rutina, ¿no? Puede ser que tenga una cirugía de emergencia, una apendicitis, por ejemplo, ¿no? O una colecistitis o una colestiasis, ¿no? Entonces, una enfermedad que tenga. Puede también variar en esta rutina la ingesta de alcohol, ¿no? La ingesta de alimentos, fármacos que esté tomando juntamente con la insulina, que puedan producir modificaciones, ¿no? Entonces, por todo ello, se recomienda una vigilancia cuidadosa en pacientes, ¿no? Con insuficiencia renal y hepática. Es más, en aquellos que están haciendo diálisis, ¿ya, no? Ya que pueden alterar la respuesta a la insulina. Interacciones. Estos fármacos van a aumentar el riesgo de hipoglicemia, ¿no? Principalmente con el alcohol, ya que el alcohol va a inhibir la gluconeogénesis y va a enmascarar los síntomas de hipoglicemia, ¿no? Los bloqueantes o beta bloqueadores, ¿no? Como el propranolol,
¿no? Van a enmascarar los síntomas adrenérgicos de la hipoglicemia, ¿no? La taquicardia, el temblor, y van a inhibir la respuesta contrarreguladora, ¿no? Los salicilatos, la aspirina a altas dosis, van a aumentar la sensibilidad a la insulina y las sulfonamidas, ¿no? Van a interactuar con eh, como los antibióticos, ¿no? Y los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Las interacciones, ¿no? Hay fármacos que van a disminuir el efecto de la insulina, por lo tanto nos van a producir el otro extremo de la hipoglicemia, que es la hiperglicemia. Los glucocorticoides, ¿no? Como la prednisona, la dexametasona, que son potentes inductores de la resistencia a la insulina y la gluconeogénesis. Entonces, pacientes diabéticos con insulina, no glucocorticoides, porque nos van a producir una hiperglicemia. En eso también tenemos que ver, ¿no? Riesgo-beneficio. ¿Le conviene que le demos o no le conviene que le demos? Si le damos, ¿qué va a pasar? Tenemos que aumentar la dosis, ¿no? O en el otro caso, ¿no? Tenemos que disminuir la dosis, ¿no? Los diuréticos tiacídicos, como la hidroclorotiazida, ¿no? Van a inducir también la hiperglicemia. Las hormonas tiroideas, como la levotiroxina, ¿no? En hipotiroidismo, ¿no? Van a aumentar el recambio metabólico. Los simpático-miméticos, ¿no? Como el salbutamol, la epinefrina, van a estimular la glucogenólisis, ¿no? Los antipsicóticos, ¿no? Van a asociarse con el aumento de peso, incluso a la resistencia de la insulina. ¿Qué es importante ver en los pacientes con diabetes que usan insulina, ¿no? Las hipoglicemias. Vamos a ver ahora esas consideraciones clínicas o consideradas también como reacciones adversas, ¿no? ¿Qué es la hipoglicemia? Es uno de los efectos adversos que son frecuentes y que son graves en el paciente que usa insulina. Va a ocurrir por una dosis excesiva o una dosis más la administración de otro medicamento y viendo ahí como una interacción que produzca una hiperglicemia, ¿no? Por ingesta insuficiente de carbohidratos también, ¿no? Si consumimos pocos carbohidratos y nos ponemos la misma dosis, ¿no? Puede producirnos una hipoglicemia, ¿no? El ejercicio no planificado, ¿no? O las interacciones, como les estaba diciendo, ¿no? Pueden haber entonces síntomas adrenérgicos para o sea, en una respuesta inicial, ¿no? Va a haber taquicardia, palpitaciones, sudoración fría, temblor, ansiedad, palidez. Estos signos y síntomas tiene que aprender a reconocer el paciente con diabetes, ¿no? Posteriormente va a haber síntomas neuroglucopénicos por deficiencia de glucosa en el sistema nervioso central, ¿no? Confusión, cefalea, visión borrosa, mareo, fatiga, dificultad para hablar, convulsiones y puede llegar al coma. Y por eso es que les decía que a veces estos pacientes llegan, ¿no? Inconscientes. Y si no tienes laboratorio, ahí estamos, ¿no? Se ha recomendado ya por muchos años, ¿no? Que los establecimientos de salud, especialmente los integrales, tengan glucómetros a mano para que en ese momento nosotros podamos tomar, porque no es muy difícil, ¿no? Hacer una prueba de glucemia o de glicemia rápida, ¿no es cierto? Pero bueno, si ustedes pueden y tienen la posibilidad en su internado, llevarse su glucómetro sería fantástico, ¿no? Entonces, en el manejo, ¿qué es lo que vamos a ver? La regla del 15, ¿no? Administrar 15 gramos de carbohidratos de acción rápida, este puede ser jugo, glucosa, hasta Coca-Cola o lo que haya a mano en ese momento, ¿no? Esperar 15 minutos, o sea, estamos dando 15 gramos de carbohidratos, 15 ml también podría ser, ¿no ve? Esperamos 15 minutos y luego volvemos a evaluar cómo está, ¿no? Si no tiene taquicardia, si ya no está sudando frío, si no hay temblor, si no hay ansiedad,
si su Glasgow está más de 13, ¿no? Entonces, en pacientes inconscientes se usa glucagón, ya sea intramuscular o subcutáneo, o glucosa intravenosa, ¿no? Consideraciones clínicas y adversas y reacciones adversas como el tipo de la lipodistrofia. No, esta es una alteración del tejido graso en el sitio de inyección. No se olviden que la vía de administración de las insulinas es subcutánea. Puede ser en el muslo o puede ser en el abdomen. Generalmente es periumbilical, ¿no? Entonces, puede haber una lipohipertrofia, que es la acumulación de grasa subcutánea por el efecto anabólico local. Es la más común hoy en día. Puede haber también una lipoatrofia, que es la pérdida de grasa de origen inmunológico, muy rara con las insulinas purificadas actuales, muy rara, ¿no? Pero puede haber. Entonces, ¿qué medidas podemos tomar para prevenir este tipo de lipohipertrofia o lipoatrofia, ¿no? La rotación sistemática de los sitios de inyección, ¿no? Inyectar en zonas con lipohipertrofia va a reducir la absorción de insulina de manera errática, ¿no? Y puede producirnos fallas tanto en la dosificación como en el efecto que necesitamos o deseamos para el paciente, ¿no? Entonces, si tomamos el abdomen, no podemos manejarlo en el sentido de las manecillas del reloj o en contra de las manecillas del reloj, ¿no? Eso ya lo vamos a establecer muy internamente, ¿no? A nuestros establecimientos podemos tal vez recibir, ¿no? Em, la solicitud de atención, ¿no? En estos casos, porque si bien los pacientes aprenden, otros no aprenden, ¿no? Prefieren venir al centro, aunque sea cada 6 horas, cada 8 horas al centro, para que el personal del establecimiento coloque, ¿no? Este medicamento. Puede producirnos también aumento de peso la insulina. Es un efecto esperado debido a la acción anabólica de la insulina, que es la lipogénesis, ¿no? Y la reducción de la glucosuria, que es la pérdida de calorías por orina o de glucosa en orina, ¿no? Puede haber reacciones alérgicas, que son raras, pero son locales, ¿no? Puede ser un eritema en el sitio de la inyección o sistémicas, ¿no? Como una urticaria o una anafilaxis. Estas son más comunes con la protamina, o sea, con la NPH, que con las otras insulinas. Podemos ver también que puede producir un edema insulínico y una presbicia, ¿no? La presbicia es mm, cuando una alteración del globo ocular, ¿no? Estos efectos ambos van a ser transitorios y pueden ocurrir al inicio del tratamiento, ¿no? O al mejorar rápidamente el control glucémico, muy deficiente debido a cambios en la osmolaridad y la retención de sodio que nos puede producir la insulina. ¿Qué pautas debemos tomar para la administración de insulina? ¿No? Existe un régimen basal bolo, ¿no? El estándar de oro, el gold estándar para la insulina, para un diabético del tipo 1, ¿no? Es el régimen basal bolo. ¿A qué nos referimos como basal? 1 a 2 inyecciones de un análogo de acción prolongada para cubrir las necesidades basales de insulina y controlar la producción hepática de glucosa entre comidas y durante la noche, ¿no? Las hipoglucemias hemos dicho que se pueden producir en el horario de la noche, ¿no? El bolo, ¿no? En las comidas, ¿no? Va a ser la inyección de un análogo ultra rápido, ¿no? Antes de cada comida, cuya dosis se debe ajustar según la cantidad de carbohidratos a ingerir. Entonces, en este paciente no solo hay que trabajar con la insulina, ¿no? También hay que trabajar conjuntamente con nutrición, por ejemplo, ¿no? Para que él sepa medir, ¿no? La cantidad de comida que está ingiriendo, ¿no? La cantidad de carbohidratos especialmente, ¿no? Tiene que aprender en el conteo de carbohidratos,
¿no? Y también el control de la glucemia preprandial, ¿no? Entonces, hasta aquí el uso de la insulina, ¿sí? Em, este tema no es tan sencillo. En la práctica es un poco más difícil, ya que debemos tomar muchos aspectos del paciente. Hemos dicho si hace ejercicio, no hace ejercicio, eh, si consume alcohol, no consume alcohol, ¿no? Entonces, eh, el manejo de la insulina no es tan sencillo como los otros medicamentos, ¿sí? Entonces, hasta aquí el tema de insulinas. Nos vemos conmigo en la siguiente clase magistral, esperando siempre que les haya ido muy bien en el parcial y preparándonos para el siguiente parcial. Que les vaya muy bien.